Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jesús González. El día de hoy vamos a conversar de un tema de actualidad, un tema que nos entristece a todos los venezolanos, porque esta semana el Ministerio de Educación acaba de despedir, de votar, de dejar sin trabajo a 40.000 maestros y personal del sistema educativo nacional y, en consecuencia, no solamente les está privando de recibir algo de dinero por lo que hacen, sino que les está privando a ellos la oportunidad de ejercer esa vocación que aman con pasión y que les sale desde el corazón, que es enseñar a los niños venezolanos, pero por otro lado también le están privando al futuro de Venezuela de seguir formándose y de seguir llenándose de conocimientos para la reconstrucción de este país. Porque, como siempre les digo en este espacio, yo estoy absolutamente convencido de que nosotros vamos a salir de la dictadura, de que Venezuela va a avanzar hacia la democracia, y cuando ese momento llegue, ese futuro prometedor llegue, los niños de hoy van a ser quienes nos ayuden a reconstruir la Venezuela del mañana. Esos niños de hoy que lamentablemente cada día reciben menos y peor educación en nuestro país. De esto se va a tratar el capítulo del día de hoy. Les voy a dar una serie de datos desde distintas ópticas del sistema educativo y de la educación venezolana para que entendamos la gravedad del daño que el chavismo le está haciendo al país, pero también la inmensa oportunidad que tenemos de cara al mañana, porque Venezuela va a ser distinta, Venezuela será brillante y Venezuela la vamos a reconstruir entre todos. Así que sin más, empezamos. Lo primero es comentarles un poco sobre estos 40.000 docentes y trabajadores del sector educativo en Venezuela. Algunos de los datos que tenemos recopilados acá, fíjense esto. Más de 8.000 docentes fueron suspendidos solamente en la pasada quincena del 15 de junio. Pero es que adicionalmente a esto hay escuelas, o sea, hay instituciones a nivel nacional que el 100% de su personal fue despedido. Es decir, básicamente cerraron, lo cual deja a miles de niños, niñas y adolescentes indefensos y sin poder asistir al colegio, sin poder formarse, sin poder educarse. Como lo vimos en estos días en algunos videos que se hicieron muy virales, en los cuales salen niños de 8 años, 9 años, 10 años diciendo: nosotros lo que queremos es estudiar. Nosotros lo que queremos es que haya un sistema de transporte que me lleve hasta la escuela. Nosotros lo que queremos es que haya un programa de alimentación escolar, del cual vamos a hablar también, que nos permita no pasar hambre en el colegio. Y nosotros lo que queremos es que las escuelas estén puertas abiertas, y de eso también vamos a hablar en este episodio, que las escuelas estén puertas abiertas para nosotros poder asistir, poder formarnos y poder graduarnos y labrarnos un mejor futuro. Fíjense esto, el salario mínimo hoy, a día de hoy, como ustedes saben, es menos de $2 al mes, pero dentro del sistema educativo, el salario promedio dentro del sector educativo es de $15 al mes. Y estamos hablando de que una familia venezolana necesita al menos $500 al mes para cubrir sus necesidades básicas, una familia de 4 personas. Entonces, un docente venezolano gana en promedio, un trabajador del sistema educativo venezolano gana en promedio $15 al mes y necesitas 500 para poder cubrir la canasta básica. Tú eres un héroe para los venezolanos. Porque esto básicamente lo que hace es que tú no estás trabajando por el dinero. Esto es lo que nos dice que tú estás trabajando porque apuestas por el futuro de la nación, porque apuestas por esos niños, porque tu vocación de servir a tu país a través de la enseñanza a las futuras generaciones va mucho más allá del hambre que sientes todos los días. Y eso te hace un héroe. Quien hoy trabaja en la educación de los niños de Venezuela es un héroe. Y cuando en Venezuela haya democracia, eso hay que recordarlo siempre. Luego, otro de los grandes problemas que tiene el sistema educativo venezolano a raíz de los despidos, pero también a raíz de la grave crisis económica, política y social que vive nuestro país, que se refleja fundamentalmente de cara al maestro en las condiciones en las cuales dan clase en las escuelas que se están cayendo,
en las condiciones en las cuales los niños van a clases porque o se están quedando dormidos porque tuvieron que caminar kilómetros muchas veces y pararse a madrugar porque no hay transporte escolar, o se están cayendo por el hambre porque no hay programa de alimentación escolar, o no tienen los mismos conocimientos que tenían nuestros niños en el pasado porque solamente abren las escuelas 2 o 3 días a la semana. En esas condiciones a los maestros le tienes que sumar que ellos también sufren la grave crisis económica del país, pero además ganan un sueldo por debajo de $2. Por debajo de $2 al mes es el sueldo mínimo en Venezuela. Y aunque en promedio un trabajador del sistema educativo gane $15, eso sigue siendo muy por debajo, pero muy por debajo, más de 30 veces por debajo de lo que necesitarían para suplir, para poder comprar la canasta básica alimentaria en Venezuela. Bajo todo este esquema, ¿cuál ha sido una de las conclusiones evidentes de esto? La fuga de capital. Estamos perdiendo maestros en Venezuela y esto se va aumentando cada día que pasa mientras el chavismo sigue en el poder. Les comento algunos de los datos sobre el sistema educativo. Fíjense este tema con respecto a la Academia de los Profesionales que se gradúan en Venezuela. Desde que está Nicolás Maduro en el poder, Venezuela perdió más de 4.200.000 personas en edad de trabajar. Solo desde que llegó Nicolás Maduro al poder. Personas que pudiesen estar hoy produciendo en Venezuela, aportando capacidades, aportando talento, aportando inteligencia, aportando mano de obra, aportando trabajo, aportando a nuestro país. Hoy no están. Nuestro compromiso es que el día de mañana, cuando haya democracia en Venezuela, tengan las puertas abiertas y el país le pueda brindar las oportunidades que lamentablemente durante estos más de 26 años de chavismo no tuvieron, para que puedan volver y puedan ayudar en la reconstrucción de su país, puedan ser parte activa en la reconstrucción de su país, pero sobre todo puedan tener una vida digna, donde su trabajo valga y donde producto de su esfuerzo y de su trabajo se puedan comprar las cosas que les gusten, puedan comprar el mercado donde les dé la gana, los productos que les dé la gana, puedan ahorrar, existan los créditos otra vez en Venezuela, puedan ahorrar y meterse en un crédito, en una hipoteca para una casa, como lo hacían los maestros antes y que hoy es impensable en Venezuela. Es muy importante y quiero que se lo lleven como dato, que estos más de 4.200.000 personas en edad de trabajar que se fueron de Venezuela, alrededor de 2,5 millones tenían algún tipo de estudio técnico o superior. Y los otros que se fueron seguramente también querían tenerlo y querían profesionalizarse en algún oficio o sacar alguna carrera universitaria, pero el país no se lo permitió. Y cuando decimos que no se lo permitió, no es porque estén abriendo programas y programas, muchas veces incluso para regalar títulos sin estudio previo, solamente como campaña política y para contentar a los partidarios del partido político del régimen. Eso. Estamos hablando de que para un joven venezolano de 16, 17, 18, 19, 20 años, es mucho más costoso aprender un oficio o hacer 5 años de una carrera universitaria que emigrar. Nuestros jóvenes hoy prefieren agarrar lo que tengan en el bolsillo, lo que tengan a mano, vender la moto, comprarse un pasaje e irse del país y buscarse la vida lejos de Venezuela para poder sobrevivir ellos y poder enviarles algo de dinero a sus familiares que se quedan en Venezuela para que ellos también sobrevivan, que apostar por formarse en nuestro país. Y esto es gran parte trascendental de la tragedia que estamos viviendo hoy en día. Que el futuro de Venezuela, que son nuestros jóvenes, no ve futuro en Venezuela. Y esto es culpa del chavismo. Fíjense esto, dato crítico. Estos números que le comenté anteriormente corresponden al 34% de la fuerza laboral de la población venezolana. Es decir, perdimos un 34% de nuestra productividad laboral, de nuestros trabajadores. Ese 34%, ¿saben cuánto representa en años de experiencia de trabajo? No se lo imaginan. No es 100 años de experiencia laboral entre toda la gente que se ha ido del país. No son 1.000 años de experiencia laboral. No es 1.000.000 de años de experiencia laboral. No son 10 millones de años de experiencia laboral. Venezuela ha perdido más de 100 millones de años de experiencia laboral por culpa del chavismo que no le da oportunidades a los venezolanos de desarrollarse en Venezuela.
que quieren empujarte a que te vayas del país. Eso se está perdiendo en Venezuela. ¿Es una tragedia? Claro que es una tragedia, pero también es una oportunidad. Porque estos millones de venezolanos que han tenido que irse de Venezuela huyendo de una dictadura, cuando haya democracia, cuando haya libertad, cuando haya respeto a la propiedad privada, al Estado de Derecho, cuando haya seguridad ciudadana y seguridad jurídica, va a haber oportunidades en Venezuela para que estos venezolanos que han aprendido muchísimo a lo largo de todos estos años regresen a su país a trabajar con los que se quedaron y que también tienen muchísimo que aportar desde su experiencia. Y esa sinergia, esa unión nuevamente del pueblo venezolano es el mayor potencial que tenemos. Porque lo mejor que tiene este país no es el oro, no es el petróleo, no son las reservas de gas, no son las reservas de agua potable, no son las minas a cielo abierto, no es su clima ideal. Todo eso es una maravilla. Pero lo mejor que tiene este país es su gente. Y lo que sacará adelante a Venezuela es su gente. Vamos a volver un momento al tema de la matrícula escolar. Escuchen bien estos datos catastróficos de lo que está ocurriendo hoy con la matrícula escolar en Venezuela. Se estima que 3 millones de niños y adolescentes están fuera del sistema educativo a día de hoy. 3 millones de niños, niñas y adolescentes que están en Venezuela y no están estudiando. ¿Por qué? Porque el régimen los ha obligado a dejar las aulas, bien sea por las condiciones de las escuelas, bien sea por las condiciones en las que dan clases los maestros, bien sea porque solamente hay clases 2 o 3 días a la semana, bien sea porque no hay programa de alimentación escolar, pero sobre todo por la grave crisis económica a la cual nos ha sumergido esta gente. Porque la tragedia a la que nos trajo el chavismo, la desgracia a la que nos trajo este socialismo, hace que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan que salir a trabajar si se quedaron en Venezuela desde muy tempranas edades para poder aportar a la casa, porque si no se mueren de hambre. Eso es el chavismo. La inasistencia a clases en Venezuela ronda el 40%. Estamos hablando de los niños que sí están inscritos en la escuela, sacando al grupo anterior, sacando a los 3 millones de niños, niñas y adolescentes que no pueden ir a la escuela, los que sí pueden ir, aún en las peores condiciones del mundo, 40% de ellos no está yendo a clases. Están inscritos y no van. Por una parte, porque durante el camino, por el camino en el año escolar, han tenido que dejar de ir a clases para ir a trabajar. Por otra, los más pequeñitos, porque sus mamás prefieren que se queden durmiendo en la casa que pasando hambre en el colegio. Esa es la dura realidad hoy de Venezuela. Que da igual que hagan elecciones todos los meses, da igual que encadenen BTV poniendo comiquitas fantásticas de Super Bigote y cualquier otra pendejada que se les ocurra. La realidad es inocultable, porque quienes están viendo esto y quienes no están viendo esto, sí viven el día de lo que pasa en nuestro país. Y los que están fuera de Venezuela tienen algún familiar o amigo cercano dentro de Venezuela que les cuenta la tragedia de lo que sigue ocurriendo en nuestro país y que las condiciones por las cuales se fueron no han mejorado y no van a mejorar hasta que no haya democracia en Venezuela. Ya hablamos un poco del fulano horario mosaico que el chavismo instaló en su momento bajo cualquier excusa. Ese fulano horario mosaico lo que hace es que la inmensa mayoría de los colegios de Venezuela simplemente estén dando clases, estén abiertos para recibir niños, niñas y adolescentes de 8 a 10 días al mes. ¿Qué nivel de educación le estamos dando a nuestros hijos si solamente ven clase 8 días al mes, los meses que hay clases? ¿De verdad nos importa el futuro de Venezuela? ¿De verdad quienes están gobernando hoy en el país les importa el futuro de Venezuela o solo les interesan sus bolsillos? La migración, evidentemente, afecta a todos los venezolanos. Afecta a los trabajadores. Hablé de los trabajadores en general y de los trabajadores del sistema educativo venezolano. Afecta a las familias venezolanas que se han tenido que ir buscando un mejor futuro y por eso también afecta a la matrícula escolar. Pero la migración también afecta fuertemente a los docentes, evidentemente, que también son venezolanos, que también sufren los problemas de todos los venezolanos y que también migran, se van de Venezuela buscando mejores oportunidades. Les leo estas cifras que son demoledoras. Según la Federación Venezolana de Maestros, no lo digo yo,
Lo dice la Federación Venezolana de Maestros. Este año 2025 hay un déficit de más del 50% de docentes en las escuelas de Venezuela. Así como escucharon. Un déficit por encima del 50% de docentes en Venezuela. Ese 40% de docentes que cubre, o mejor dicho, esos docentes que apenas alcanzan para cubrir el 40% de la necesidad instalada que hay en Venezuela, en términos académicos, son absolutos héroes. Pero aún así no se dan abasto. Más del 50% de déficit de maestros hoy en Venezuela, según la Federación Venezolana de Maestros. ¿Cómo se educa a un niño de esta manera? ¿Cómo decimos que apostamos por un país si no apostamos por los maestros venezolanos? En la nueva Venezuela, con libertad y con democracia, la educación tiene que ser una absoluta prioridad. Si nosotros de verdad queremos salir adelante, como nación, como venezolanos, una de las máximas prioridades de la democracia tiene que ser educar a las nuevas generaciones. Y la migración. Si hay un déficit, ¿cuántos maestros han migrado en Venezuela? Les voy a dar un dato solamente de los últimos años. La misma Federación Venezolana de Maestros cuenta por cientos de miles el número de maestros que se ha ido de Venezuela los últimos años buscando mejores oportunidades. Cientos de miles. Eso explica el déficit tan grande de maestros que hay. Y aún así, al chavismo le da por despertarse un lunes y dejar sin trabajo a 40.000 maestros venezolanos. Ese es el nivel de indolencia que tienen con el país. ¿Y dónde se forman los docentes? Escuchen esto. La UPEL, que muchos de ustedes conocen, es la principal formadora seguramente de docentes en Venezuela. La UPEL, la matrícula, es decir, las personas que quieren ser docentes en Venezuela. Por y para venezolanos, por y para Venezuela, por y para el futuro de Venezuela. En el 2010, antes de que llegara Maduro al poder, la matrícula era de 106.000 alumnos. La última cifra de la que yo dispongo, que es el 2022, hace 3 años o 3 años y medio, es decir, hoy será mucho menos, era apenas de 40.000 alumnos matriculados para dar clases en Venezuela. Y eso va en caída. ¿Por qué? Porque no hay los incentivos. ¿Por qué no hay los incentivos? No solamente porque sufres todo lo que sufre el venezolano que vive en Venezuela, la grave crisis económica, política, social, de servicios públicos, el alto costo de la vida, sino que además a los docentes se les dan sueldos de hambre. Menos de $2 al mes el sueldo mínimo. Lo que gana en promedio un docente venezolano, alrededor de $15 al mes. Canasta básica por encima de los $500 al mes. Adicionalmente a eso, tu lugar de trabajo, que son las escuelas, se están cayendo. Tu profesión, que es una profesión vocacional, con quienes trabajas, a quienes le das las clases, que es el futuro de Venezuela, solo los ves 2 días a la semana y además los ves pasando hambre porque no hay programa de alimentación escolar. Y los ves queriendo irse de la escuela en busca de mejores oportunidades en otro país. Y los que no se quieren ir de la escuela, una parte importante de ellos tienen que irse de la escuela porque tienen que ir a trabajar desde muy temprano, desde muy pequeños, para aportar dinero para su casa. ¿Qué nivel de indolencia hay que tener para someter a los venezolanos a esto? ¿Qué nivel de indolencia hay que tener para someter al futuro de Venezuela a esto? Evidentemente esto también afecta a la educación superior. En las universidades, en la UCB, por ejemplo, la Casa que Vence las Sombras, la principal casa de estudios de Venezuela, más del 25%, se han perdido más del 25% de los docentes en los últimos años. Hay un déficit de profesores importante. Y evidentemente también hay un déficit de matrícula y de alumnos que quieren estudiar alguna carrera para luego ser educadores, bien sea de educación básica o de educación universitaria. Luego, quiero hablarles un poco del tema, como hemos estado hablando mucho del tema de la matrícula y cómo todo esto impacta el acceso de nuestros niños, niñas y adolescentes al sistema de educación. Y el impacto se ve evidentemente en cifras de matriculación año a año. Les quiero leer algunos números que estuve recopilando para ustedes según franja de edad. Fíjense esto. En educación inicial, ¿no?, que es esa educación temprana en los niños entre 3 y 5 años. Efecto Cocuyo tiene un estudio que muestra que en áreas rurales del país, que también son importantes, digo yo, ¿no? No solo son importantes las ciudades, también nuestras áreas rurales. También el campo es importante. También los pueblos son importantes. En áreas rurales de Venezuela,
solamente la mitad, alrededor del 56%, solamente la mitad de los niños en estas edades tempranas, de los niños chiquitos, están matriculados en un colegio. Solamente la mitad. Voy más allá todavía. Venezuela, que es un país empobrecido por el chavismo, que según los estudios de opinión de prácticamente cualquier fuente, más del 80% del país vive en algún tipo de pobreza en Venezuela. Pues en los hogares más pobres de Venezuela, más del 70% de los niños sufren de algún tipo, o lo formulo de otra forma. En los hogares más pobres de Venezuela, más del 70% de los niños están rezagados académicamente. 72.4% de los niños venezolanos, según ENCOI 2024, que viven en una familia con pobreza, están rezagados académicamente. Es decir, a quien hay que prestarle el mejor servicio, que es a la gente que más lo necesita, que no tiene para pagarse el colegio de millonarios dentro o fuera de Venezuela o la universidad de millonarios dentro o fuera de Venezuela, que sí se pagan los grandes jerarcas del chavismo, que sí le pagan a sus hijos, porque ellos no meten a sus hijos en los colegios públicos, ellos no mandan a sus hijos a estudiar en las universidades públicas en Venezuela, en la Bolivariana. Ellos se buscan las mejores universidades y los mejores colegios para sus hijos, dentro o fuera de Venezuela. A los que no tienen cómo pagar eso, que son a los que de verdad hay que ayudar, donde de verdad hay que poner no solamente el dinero, que dejen de robarse el dinero de los venezolanos para invertirlo en la educación de los más jóvenes, pero también donde hay que poner el pecho, el corazón, el alma, el sentimiento, el objetivo, la mirada, el horizonte, porque es el futuro del país. Ahí es donde más duro pega la crisis económica de Venezuela y la crisis académica de Venezuela, la crisis en la educación. Los maestros pobres son los que más sufren al chavismo. Los niños pobres son los que más sufren escolarmente al chavismo. Porque es que ellos mismos lo han dicho. Para ellos la educación no es una prioridad. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. Porque ellos no quieren que el venezolano se eduque, porque no quieren que el venezolano salga de la pobreza. Y uno de los principales vehículos para salir de la pobreza es la educación. Quieren al venezolano pobre y de rodillas. Y no lo digo yo, lo dicen ellos, con su cara bien lavada de sinvergüenza. Les había comentado que de los estudiantes que sí están matriculados, que ya sabemos, ya dejamos de lado, que hay millones que no están matriculados, hay millones que se tuvieron que ir de Venezuela en busca de mejores oportunidades. Hay otros millones que están en Venezuela y no están matriculados porque tienen que salir a trabajar desde temprano para poder aportar algo a su casa. Y de los que todavía quedan en Venezuela y matriculados, hay millones que no asisten a clase regularmente. 40% de los estudiantes entre 3 y 17 años, niños, niñas y adolescentes venezolanos, que están matriculados hoy en Venezuela, no asisten regularmente a clases. Esos son más de 2,5 millones de niños venezolanos que no están recibiendo clases con regularidad. Y digo regularidad porque 2 o 3 días a la semana de clases no es normal. Por último, quiero comentarles un poco sobre el programa de alimentación escolar, darles un par de datos, un par de cifras al respecto, porque hemos estado hablando de distintas aristas del tema y de la crisis educativa en Venezuela que afecta, como ya enfatizamos, a quienes lo necesitan. Quienes más lo necesitan, es decir, los hogares más pobres de Venezuela, una de las cosas que le daría tranquilidad a una madre, a un padre, para mandar a su hijo al colegio, es saber que al menos va a tener garantizado la comida en el colegio. Eso les daría tranquilidad. No las cajas esas de bolsas, las cajas esas de comida, o las bolsas, esas CLAP, que llegan cada cierta cantidad de meses cuando llegan y si no es que llega la comida podrida y que lo utilizan para coaccionarlos y quitarles el voto. Eso no. Alimentación de verdad a sus hijos, que es lo que más le importa en el mundo. Eso sí sería un cambio de verdad. Eso sí sería revolucionario en este sistema que nos ha empobrecido tanto. Eso sí sería querer a los venezolanos de verdad. En el 2023, 40% de las escuelas de Venezuela no tenían programa de alimentación escolar. Pero de quienes sí la tenían, más del 70% no lo recibía regularmente. Es decir, estamos hablando que menos del 15% de las escuelas de toda Venezuela
que aún en las peores condiciones que ha tenido nuestro país se mantienen abiertas y dando clases. Aún en las peores condiciones, menos del 15% recibe regularmente el programa de alimentación escolar. Eso no lo dicen, eso no sale por los medios del Estado, eso no sale por los propagandistas de oficio, eso no sale por los influencers que andan vendiendo que Venezuela se arregló y que Venezuela ahora es potencia. Eso no sale por los canales del Ministerio de Educación. Eso no sale en las campañas de quienes se lanzan una y otra vez a las farsas electorales que convoca el chavismo. Eso no lo dicen, pero esa es la realidad de nuestro país. Yo quisiera cerrar este episodio comentándoles un poco, dándoles un ejemplo muy humano de lo que significan todos estos números. En el año 2022, y Crónica 1 hizo un reportaje maravilloso al respecto, en el estado Monagas, más de 85,000 niños dejaron la escuela. Solamente en el estado Monagas, más de 85,000 niños dejaron la escuela en el año 2022. Solamente en el estado Monagas, el déficit de docentes supera el 60%. Solamente en el estado Monagas, más del 80% de las instituciones académicas sufren un deterioro considerable de infraestructura. Casi se están cayendo, pues dicho en criollo. Estos son niños que no van a clases, que se les está cortando el futuro, que se ven forzados a trabajar desde muy pequeños para ayudar a su familia. Que yo no estoy en contra del trabajo, estoy en contra de que los niños tengan que trabajar desde tan temprano porque el chavismo acabó con la economía de Venezuela, porque empobreció a toda Venezuela y porque está obligando a los niños a salir a trabajar, a salir del colegio a la obra, a salir de la escuela a la tienda, a salir de la escuela al mercado, a salir de la escuela a la fábrica, sin tener aún edad para trabajar, porque nos han llevado a un esquema de supervivencia, porque no les interesan los venezolanos, no les interesan los niños venezolanos, no les interesan las madres y los padres venezolanos que sufren día a día lo que está ocurriendo en Venezuela, que sufren por las noches sabiendo que sus hijos no están yendo a clases. Porque ustedes no saben la tranquilidad y la felicidad que es para un padre saber que su hijo está yendo al colegio y que se está formando para tener una mejor educación de la que uno tuvo y poder tener más oportunidades de las que uno tuvo. Porque uno como padre trata de dar la mejor educación a sus hijos, porque uno quiere que el hijo sufra menos en la vida de lo que sufrió uno. Porque uno entiende que la educación es una herramienta para progresar. Porque uno entiende que la educación es una herramienta para salir de la pobreza. Pero es que el chavismo también lo entiende y ahí está lo grave. Esto es a propósito, esto no es un descuido. Te quieren pobre y como te quieren pobre, no quieren que tus hijos estudien. Porque los quieren a ellos también pobres en el futuro. Porque este sistema no se basa en ningún tipo de ideología. Basa en dos principios fundamentales: enriquecerse todo lo que puedan y quedarse en el poder todo el tiempo que puedan. Todo lo que hacen va en función de eso. Y la destrucción del sistema educativo venezolano no es excepción. Nosotros seguiremos por este canal, por esta vía, denunciando como siempre todo lo que está pasando en Venezuela. También traeremos invitados para proponer cosas distintas, proponer cosas frescas, proponer cosas nuevas. Porque lo único bueno que tiene esta grave crisis, este periodo de 26 años de oscurantismo a la cual nos ha traído el chavismo, es que cuando alcancemos la democracia tendremos todo por hacer. Y las oportunidades para quienes quieran trabajar, vivir, soñar y crear en Venezuela van a ser infinitas. Empezando por los venezolanos, pero también para todos los países del mundo que quieran invertir en nuestro país. Y yo estoy convencido, porque lo sé, yo estoy convencido que hoy los maestros y las maestras venezolanas, los educadores venezolanos, que hoy en las peores condiciones de la tierra siguen formando el futuro de Venezuela simplemente por convicción y porque les arde en el pecho la bandera, el día de mañana, cuando haya democracia, van a formar a los venezolanos en las mejores condiciones del mundo y luego de eso también van a estar formando y recibiendo niños de todas partes del mundo que van a querer recibir educación venezolana porque va a ser de las mejores del mundo. Eso va a pasar en Venezuela, va a pasar en democracia y va a pasar en libertad. Así que sin nada más que decir,
Nos veo la próxima semana en un próximo episodio del podcast de Jesús González. Los invito a difundir esta información a todas las personas que ustedes creen que les puede interesar y los invito también a suscribirse, que con eso nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido con esta calidad. Así que sin nada más que decirles, nos vemos. Dios los bendiga. Espero que estén bien. Espero que su familia esté bien. Así que chao, chao.